Estamos empezando a grabar. Recuerden que si alguien no quiere aparecer en la grabación, tiene que apagar su cámara. Nada más. Si no, van a aparecer igual que yo. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? No, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a partir ahora. Lo que le venía diciendo a los primeros compañeros que se subieron, saludamos a todos los compañeros que están y que se unieron aquí para la práctica o tutoría del examen de título. Y en este sentido, lo que les contaba a los primeros que se fueron uniendo para que todos quedamos claros es que hemos elegido ciertos contenidos acá, no pensando en que son los contenidos más importantes dentro de los contenidos que ustedes tienen que estudiar y que a estas alturas me imagino que ya han estudiado, pero sí son los contenidos de donde yo espero tomar al menos 2 de las preguntas del examen de título, porque entendiendo que vamos a hacer un examen que tiene más de 3 preguntas, debe ser 4 preguntas en realidad, al menos 2 estarían relacionadas a lo que vamos a ver hoy día o lo que yo les cuente, que vamos a ver si es que no alcanzamos en la hora 20 que tenemos. ¿Ya? Para ir como diciendo más o menos más exhaustivo en esto, lo primero que me gustaría ver con ustedes son los temas de costo de capital. Para mí un tema sumamente importante, todo lo que es el WACC en realidad. Después los temas de estructura de capital, también lo vamos a ver. Y si alcanza el tiempo, vamos a ver algo conceptual de derivados. La primera parte de derivados. Así que dentro de esos 3 temas, que ya se los acoto un poco, vamos a estar profundizando y esperamos hacer las preguntas, al menos 2 de las preguntas, les decía yo. No sé si ustedes están familiarizados con la estructura de los exámenes de título, pero por lo menos las últimas veces lo que hemos hecho es generar 4 preguntas con bastante puntaje y de las cuales ustedes tienen que responder 3. ¿Ya? Eso es lo último que hemos hecho. Yo creo que no vamos a innovar para esta oportunidad, así que debería ser más o menos así. Y en general ahí, como somos 2 profesores los que en una comisión preparamos el examen, 2 preguntas van de un profesor y 2 preguntas del otro profesor. ¿Ya? Eso se hace, más allá de que cada uno de los profesores igual conoce las preguntas del otro y las entiende y todo. Sí, siempre es importante tener el acuerdo sobre la línea del examen, digamos. O sea, que no todas las preguntas, digamos, apunten a lo mismo. Dicho eso, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí se fue uniendo más gente, así que los saludo a todos también. Y los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Silva, ¿no? Rodrigo Silva. Sí, no veo la presentación. ¿No? A ver. Yo sí la veo, no sé cómo si la ven los demás. A ver. Por acá también la veo. Share. Yo también, profe. Algo hice mal entonces que la escondí, ¿puede ser? Sí, pues, yo creo que tenéis que apretar ahí un clic donde está. A lo mejor estáis viendo las puras camaritas de la gente, ¿no? Ok, denle nomás, profe, ahí me arreglo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro de los que están acá del curso. Profe, Sí, por favor. llegué tarde, o sea, llegué como 2 minutos tarde, o sea, quería preguntarle qué estaba diciendo, estaba explicando cómo iba a ser su parte del examen. No, lo que dije es, y me gustaría adelantarlo también, cuáles son los temas que vamos a ver hoy día y dentro de los temas que yo efectivamente voy a hacer la pregunta. Yo voy a hacer preguntas dentro de 3 temas, en realidad. A ver,
uno sería el de costo de capital, el segundo sería el de estructura de capital, y el tercero sería de derivados. Dentro de esos 3 temas yo voy a hacer 2 preguntas. Se las doy bien claras, no quiero que vayamos a ver una materia que ustedes yo sé que ya estudiaron, pero ahora estamos en la última recta, así que yo les voy a decir, soy bien claro. Ahí vamos a ir. Igual son temas grandes, ustedes saben, no es como que les dije la papita, pero para que se acuerde un poco también, digo. Gracias, profe, se agradece lo Se conciso. agradece bastante. Bueno. Entonces, vámonos con el tema de costo de capital. Entonces, introduciendo esto, cuando uno se puede estudiar riesgo y temas de riesgo y rendimiento, digamos, acuérdense que mayor riesgo significa mayor rendimiento, o como lo quieres ver, si quieres mayor rendimiento, tiene que tomar mayor riesgo. Uno analiza, digamos, voy a checar esto que me está molestando un poco, analizar cuáles son los riesgos que afectan decisiones de negocio y cómo esto se recompensa al mercado. Entonces, uno de los desafíos más grandes que uno tiene en finanzas, y lo veíamos siempre con los que hicieron clases conmigo, es determinar cuál es la tasa de descuento apropiada para los flujos. O sea, uno más o menos puede tener una capacidad, digamos, yo le digo a esto la bola de cristal, para saber qué flujos vas a tener. Pero para determinar qué tasa es la apropiada para descontar esos flujos y llevarlos a valor presente, ese es realmente el desafío de finanzas, en realidad. Y eso, después de cuando ustedes todos entienden, le llamamos el costo de capital. Es decir, cuánto exigen los accionistas, de rentabilidad para poner su dinero, digamos. O sea, si yo soy un accionista, yo tengo inversión, me tienes que dar una rentabilidad mínima para que yo te preste mi dinero de alguna forma o yo invierta. Son sinónimos de lo que estoy hablando. Y eso le llamamos el costo de capital. El rendimiento mínimo para una inversión nueva. ¿Ya? A su vez, y los que terminaron conmigo también el curso de Finanzas 1, veíamos en la línea de mercado de valores, que te dice cuál es la tasa actual del mercado para correr riesgo en la economía, cuál es la tasa para cada nivel de beta, ¿se acuerdan el beta que hay abajo? ¿Cuál era el nivel de rentabilidad que ofrecía cada uno de estos betas? Vamos a tener siempre proyectos que son de valor actual neto positivo, solo si el rendimiento de estos proyectos supera el costo de capital del proyecto. O sea, ¿te acuerdas cuando veíamos temas de TIR y eso? ¿No? Esto de manera introductoria. Entonces, cuando nosotros llamábamos la tasa de descuento, la tasa de interés y todo eso, en realidad no estábamos refiriendo al costo de capital. Eso como introducción. Nosotros tomamos en cuenta, acá, en esta unidad, dice ahí, esto lo tomé, hay un libro que a mí me encanta para ver las finanzas, se llama el libro Ross, ustedes lo conocen también, porque lo vimos, eso lo tomé acá. Y el rendimiento requerido, la tasa de descuento apropiada y el costo de capital, esencialmente estamos hablando de lo mismo. El costo de capital, aquí dice, una empresa refleja el costo de capital accionario y el de su deuda. Esto sí que es importante porque no se ve antes de ver finanzas corporativas. Es decir, que el costo de capital, a su vez, se relaciona con la estructura de capital en el sentido de que vas a tener un costo por las acciones, digamos, por la empresa misma, por el dinero que se pone por de los dueños, y otro por la deuda que tiene la empresa, o sea, los bonos que haya metido o los créditos que haya tenido con el banco. A ver, hasta ahí voy a hacer una pequeña pausa y me cuentan si tienen alguna pregunta. Todo esto debería ser algo que ustedes ya revisaron. Si no han revisado nunca, me avisan, por favor. Profe, disculpe, ¿ha ido cambiando las diapos o no? ¿Cómo? ¿Ha ido cambiando las diapositivas? Sí, vamos en la cuarta. A mí Ya, no yo sí. cambia. A mí no, tampoco me a mí cambian. me parece, ahí Ahora sí. Ahí sí. Ya vamos a hacer voy a volver entonces, pero ahí. Y de acá les conté de esta, no, esta, hasta que aquí vaya. ahí sí. Ahí sí, Ya, ahí está. gracias, profe. Se había quedado pegado la slide. Ya.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos entonces. Esencialmente tenemos dos maneras de calcular el costo capital accionario de una empresa, ¿ya? Uno es el modelo de crecimiento de los dividendos, ¿se acuerdan de ese modelo? Y el otro es el método de la línea de mercado de valores, ¿ya? Yo no voy a profundizar mucho en esto, solamente quiero que se acuerden nomás. Usted, si reordena la fórmula del modelo de crecimiento, va a tener que un rendimiento requerido por el accionista, que aquí le llamamos RE, o costo de capital accionario, digamos, va a ser igual a el dividendo proyectado para el periodo siguiente. Esto es importante, acuérdense que siempre los precios de las acciones o los rendimientos van a depender del dividendo del periodo siguiente, no del periodo actual. O sea, dice D1 es por eso, ¿eh? Por eso se llama D1, partido por el precio de la acción, más una tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento, claro, no es tan fácil estimarla, pero uno tiene que estimarla. En el crecimiento de los dividendos estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede usar? ¿Cómo se puede estimar G? Con varias maneras. Hay tasas de crecimiento históricas, consultar los pronósticos de los analistas. El problema es que hay un montón de diferentes analistas y diferentes pronósticos, por lo tanto, estima la tasa, observando el comportamiento de los dividendos en un periodo de 5 años, o calculando la tasa de crecimiento anual y calculando el promedio de estas. También hay otras maneras también de estimar el G. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del método de crecimiento de los dividendos? Bueno, solo se aplica a empresas que pagan dividendos. Y ustedes saben que hay empresas que no lo hacen, y no significa que sean malas. Entonces, tendríamos que ahí considerar que los dividendos crecen a tasa constante. ¿Para qué sirve? O sea, uno tendría que estimar una sola tasa o una tasa promedio, o como lo veíamos antes. El costo calculado, generalmente, es muy sensible a la tasa de crecimiento que nosotros estimemos, por lo tanto, esa es una desventaja. Y el método, y yo creo que la principal desventaja que tiene este método es que el riesgo no está considerado explícitamente, a diferencia que el método de la línea de mercado de valores, que te relaciona cada nivel de riesgo con niveles de rentabilidad. Entonces, yo no sé si esto se acuerdan ustedes, pero voy a hacer una pequeña pausa para que me digan, ¿se acuerdan de esto o no? ¿De esta ecuación? Sí, profesor. ¿Se acuerdan? Perfecto. Esta es la que veíamos en el modelo KPM, ¿se acuerdan? Línea de mercado de valores y eso. ¿Qué es lo que dice esto? Que el rendimiento requerido por el accionista, o rentabilidad esperada, le llamábamos en ese tiempo, va a depender de una tasa libre de riesgo, más un beta, un estimado beta, una medida de riesgo de esta rentabilidad, riesgo de que esa rentabilidad ocurra o varíe en el futuro, multiplicado por una rentabilidad de mercado menos una rentabilidad esperada del activo libre de riesgo, que eso le llamamos la prima de riesgo de mercado, el RM menos RF. ¿Está ahí alguna pregunta? Vamos rápido, ¿eh? Porque son temas que ustedes deben manejar. ¿No? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Profe, disculpe. Sí. Cuando no me dan la tasa libre de riesgo, ¿calculo la tasa más baja que me dé o la del BCP1? Siempre uno dice la de la tabla, la primera. Mira, la tasa libre de riesgo, lo que tú tienes que pensar es que de verdad, no hay ninguna tasa libre de riesgo. Pero hay tasas que son, o sea, hay instrumentos financieros que tienen un riesgo casi de cero. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, uno no piensa que Estados Unidos va a dejar de pagarte un bono. Por lo tanto, el riesgo de impago, el riesgo de que no recibas lo que el bono dice que vas a recibir, es tan bajo que se piensa en cero. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Entonces, esa rentabilidad que te ofrece ese bono, en realidad es a riesgo cero, y a eso le llamamos RF, de verdad. Perfecto. En Chile podríamos aproximarlo a los bonos del Banco Central, pero
Ustedes y yo sabemos que el Banco Central podrá tener una espalda bien grande, pero no tiene la misma espalda que la Fed de Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco es como tan cero. Es parecido a cero, pero igual mayor que el de Estados Unidos. Profesor, a no ser que lo coloquen en el enunciado. A ver, Lo ponen ¿a qué apunta tu pregunta? Por ejemplo, si lo pone en el enunciado y lo coloca en un cuadro, como que ese hace para sacar los ponderados, por ejemplo, el RF pone en algunos ceros para poder sacar el cálculo. O sea, tendría que poner en el enunciado, a eso me refiero. Sí, sí, de todas maneras, mira, a ver, la mayoría de los ejercicios, si estamos apuntando a las preguntas de esto, la mayoría de los ejercicios se entrega la tasa libre de riesgo, o hay una manera de calcularla. O sea, eso también, hay algunos ejercicios donde uno tiene que despejar la tasa libre de riesgo, digamos. Sí. Pero sí, es una tasa conocida. Si lo importante acá es decir que esa tasa de libre riesgo es mayor a cero, pero el riesgo, el beta de esa tasa asociado es cero. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes que sigamos? No. Vamos entonces. Decía yo entonces que lo bueno de este método del IVA mercado de valores para calcular, digamos, el costo de capital, es que ajusta de manera explícita el riesgo, relaciona medidas de riesgo con medidas de rentabilidad. Se aplica para empresas que no tienen crecimiento constante de dividendo, para todo tipo de empresas. Y la desventaja es que, claro, necesitamos precisamente el beta y necesitamos una prima de riesgo de mercado, es decir, necesitamos tener un conocimiento bien profundo sobre el mercado que estamos estudiando. O sea, si estamos estudiando el IPSA, o estamos estudiando el Nasdaq, o estamos estudiando un mercado de Europa, o todo eso, vamos a tener que tener bastantes conocimientos de la historia de los participantes y de las dinámicas de ese mercado para poder hacer estimaciones al respecto. ¿Ya? Es la única manera de poder tener una estimación de un coeficiente beta que nos sirva y una estimación también de los betas de mercado, de la rentabilidad de mercado y por lo tanto la prima de mercado. A todo esto, ¿se acuerdan lo que era la prima de mercado, no? La prima de riesgo de mercado. Muy fácil, solamente había que restarle la rentabilidad de mercado, restarle la tasa libre de riesgo y ahí tienen la prima de riesgo de mercado. Nada más. La RM menos la RF. Exactamente. Bueno, acá hay un ejercicio ahí para que ustedes saquen el cuaderno y el lápiz y lo hagamos juntos. Yo también voy a sacar el cuaderno y el lápiz acá. Y se calcula el costo de capital accionario de la acción común de una empresa que se llama A, que tiene un beta de 1,2, una prima de riesgo de mercado de 7% y tasa libre de riesgo de 6%. ¿Viste ahí? Como decía, estamos dando la rentabilidad de la tasa libre de riesgo, el RF. Los últimos dividendos fueran 2 por acción por los dividendos, y la tasa de crecimiento de ellos fue 8%, o sea, ahí tenemos que el G es 8%, y el precio de la acción actualmente es de $30 o 30 pesos, lo que sea. Entonces, primer método, sacamos el primer método, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? La fórmula era muy fácil, RE era igual al dividendo, que en este caso, el dividendo 1 es el dividendo, fueron 2, tenemos que sacar el próximo dividendo. ¿Dónde está el dividendo acá? Los últimos dividendos fueron 2 por acción, por lo tanto, uno tendría que hacer 2 por 1 más 8%, y eso te da 1,08 por 2, eso te da 2,16, estoy acá, 2,16, acuérdense que tiene que ser el siguiente dividendo, no el último dividendo, por eso que es 2,16, lo dividimos por el precio, que son 30, y le sumamos otro 0,08, que es el G, y eso nos da, vamos a ver si es cierto, 2,16 partido en 30,
más 0,08, por favor síganme, ¿ah? 15,2%, 15,2%, efectivamente. ¿Les dio o no les dio el primero? Sí, profe. Perfecto. Sí, Sigamos profe. adelante entonces con el segundo. Aquí, línea de mercado de valores ahora. Y aquí es donde relacionamos las cosas. Con la línea de mercado de valores tenemos que la rentabilidad es igual a la rentabilidad libre de riesgo, 6%, más el beta, que estaba por ahí. Que tiene un beta de 1,2, dice ahí. 1,2, sí. De 1,2, no lo encontraba, pero... Y la rentabilidad, una prima de riesgo de mercado, la prima de riesgo de mercado es 7%, o sea, hay que multiplicar por 7, por 0,07 eso. Y para de contar, pues eso es todo. Así que es 1,2. Ahí está. Se me olvidó ponerle un... Se me olvidó ponerle algo ahí, mira. 1,2 por... la prima de riesgo de mercado. 0,07. Más 0,06. Listo. Que ahí hay un error, pues sí, eso hay que multiplicarlo por el 7, pues. Falta ahí. ¿Se fijan o no? Pero el resultado está bien, es 14,4%. Entonces, si se ven, los dos métodos, y esto es un ejercicio bien revelador, no te entregan el mismo resultado, pero tampoco es tan diferente. Entonces, si uno tiene todos estos datos, una sugerencia que se hace es que agarremos los dos datos y los promediemos y nos da una rentabilidad esperada o un rendimiento del activo parecido a 15%, igual a 14,8%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? Yo, profe, ¿de dónde sale el 2,16? Sí, el 2,16 sale lo siguiente. El dividendo actual es 2, ¿verdad? Pero el dividendo crece 8%. Y acuérdense que la fórmula, mira, voy a abordar, decía que tenía que ser el de 1, no el de 0, el de 1, o sea, el dividendo siguiente. Si esto te dice que estamos hablando de un dividendo que el último dividendo fue 2, tenemos que ver cuál es el dividendo siguiente. Por eso hacemos 2 por 1,008, y eso te va a dar 2,16. Profesor, ¿podría la fórmula anterior, por favor? ¿Esta? Dividiendo. Gracias, profesor. Lo hacemos de nuevo, mira. 2, que es el dividendo, digamos el dividendo actual, el de 0, lo multiplicamos por 1 más 0,08. ¿Ya? 1,008. 1,08. Que es la Multiplicamos tasa de 2. crecimiento. ¿Sí? Sí. Ya, eso da 2,16, eso divide por 30, más 0,08, te da 15,2. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta que tiene relación con lo que piden para el examen. Sí. Dice calculadora básica. Calculadora básica se entiende, a lo mejor lo habló al principio, que yo llegué a las 7 justo. La científica toma como básica, ¿cierto? Yo entiendo que sí, pero no hablé nada de eso de la calculadora básica. Yo creo que se refiere a no tener una calculadora de financiera, digamos. De financiera, creo yo, no sé. Yo creo, porque Ya. una calculadora científica para mí es bastante básica, de verdad. Es básica, claro, por eso. Ya. Igual, me parece que, y aquí la memoria me falla, pero me parece que se entrega una calculadora. Y profe, lo que pasa es que por el tema del coronavirus no se puede tener mucho contacto. Entonces cada uno tiene que llevar su calculadora esta vez, ¿o cómo? Sí, no hay nada que se pueda prestar
entre personas por el tema del COVID. Ah, entiendo. No, pero sí, y yo lo que yo me acordaba es que era que la universidad te entregaba una calculadora a cada uno. Sí, Pero una era calculadora científica. científica. Y es Ya, científica, entonces, exactamente. Sí. perfecto. Gracias, Cristina. Muchas gracias. De nada, profesor. Gracias, Pachi. De nada. Bueno, vamos a continuar entonces con el costo de la deuda. Viste que acabamos de ver lo que era el costo accionario, el costo capital accionario, el costo de cuánto te exigen los accionistas por operar, digamos. Vamos a ver lo que es el costo de la deuda. Para una empresa con deuda pública, el costo de la deuda se mide como el rendimiento al vencimiento de la deuda en circulación, digamos. El rendimiento al vencimiento de la deuda en circulación, estamos hablando de los bonos que están emitidos. Y si la empresa no tiene deuda pública, el costo de la deuda se mide como el rendimiento al vencimiento de los bonos de calificación parecida. Es decir, si nosotros somos una empresa que no ha emitido bonos, vamos a una empresa parecida a nuestra, que sí emitió bonos para calcular, digamos, cuánto están rindiendo esos bonos para determinar cuál es el costo de la deuda que tendríamos si tuviéramos deuda. Digamos. Eso es lo que dice ahí. Bueno, a ver qué sé. Costo de la deuda y acciones preferentes. Además del capital accionario, las empresas usan instrumentos de deuda y a veces acciones preferentes para financiar sus inversiones. Ustedes lo saben eso. Oye, a todo esto acuérdense que hay dos maneras nomás de financiarse, ¿eh? O deuda o capital. Todo lo demás, hay muchas maneras de financiarse con deuda y con capital, pero son dos cosas nomás, no es tan enredada esta cuestión. Si se usan acciones preferentes, utilizamos la fórmula de cálculo de las perpetuidades. ¿Se acuerdan de la fórmula de cálculo de las perpetuidades? Todo esto sí, el examen de título sí tiene un formulario, ¿eh? Tiene muchas fórmulas. Una de esas tendría que estar esta, la de perpetuidades, que lo que te dice es que cuando tú tienes un flujo que no va a terminar, lo que tienes que hacer ahí es dividirlo simplemente por la tasa, o en este caso es como quieres calcular la tasa, ese costo de la acción preferente, partido es el dividendo fijo, el flujo, partido por el precio actual de la acción preferente. ¿Ya? La fórmula de cálculo de las perpetuidades. Esta se parece a muchas otras fórmulas de perpetuidades. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Vamos entonces. Todo esto lo hicimos para introducir entonces el concepto del costo promedio ponderado del capital, CPPC, o como todo el mundo lo llama, el Weighted Average Cost of Capital, WACC. El costo promedio ponderado del capital es el promedio ponderado de las dos cosas que vimos, de cuánto exigen los accionistas, el costo capital accionario, más cuánto vale o cuánto exige la deuda después de los impuestos. ¿Ya? Después de los impuestos. El WACC. Entonces ahora yo les pregunto, porque ustedes seguramente no vieron esto conmigo, porque yo no hago esto, yo no paso el WACC en mi curso. ¿Qué es lo que vieron ustedes de WACC? Pues cuéntenme un poco. ¿Quién me quiere contar qué es lo que vieron del WACC? El WACC en el fondo es una tasa. Sí, claro que sí. Una tasa que en este caso a uno le sirve para poder proyectar o ver si la tomo o no la tomo para poder invertir. En este caso, por ejemplo, si la tasa me da menor a la tasa a la cual está proyectada, me conviene el proyecto. En este caso, me conviene, o sea, puedo en este caso seguir postulando a ese proyecto. Mientras más baja sea, mejor. Sí, pero ojo con una cosa. Tú lo estás mirando desde el punto de vista de un inversionista. Mira desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué es lo que es el Weighted Average Cost of Capital para una empresa? Acuérdate que estamos viendo desde la perspectiva de la finanza corporativa, digamos, de que seamos un CFO de una empresa. No un accionista ni un inversionista retailer. La mirada nuestra es desde una empresa hacia afuera, en este caso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sería el costo promedio del capital? La respuesta más como coloquial sería, ¿cuánto le cuesta a la empresa financiarse? Eso es, porque se financia o con acciones o con, con deuda. El promedio de la tasa de que cuesta financiarse es esto, es el WACC. ¿Se entiende?
Los otros y otras. ¿Qué se acuerdan del WACC? ¿El costo de endeudarme? No, el costo de endeudarte es una parte nomás, porque esto es una parte una parte del WACC es es el costo de la deuda. Pero Ya, pues. la empresa no solamente se financia con deuda, pues también se financia con acciones. Entonces, este es el promedio de cuánto cuesta, cuánto le tengo que pagar a los accionistas, como cuánto le tengo que pagar, ¿cómo se llama?, al tenedor de bono o al banco, digamos. Entonces, lo que tú dijiste es una parte, es una parte del promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a continuar con algunas formulitas muy importantes, que dicen, como dicen ahí, fórmulas importantes. A ver, 2. Tenemos una fórmula que lo que dice que el valor de mercado del capital contable y de la deuda combinados es igual a el valor de mercado del capital accionario de la empresa más el valor de mercado de la deuda de la empresa. Esta cuestión es, ¿cómo se llama?, una 2.0 de la ecuación de la contabilidad, en el fondo. Es como decir, si es que vamos a tomar el valor de mercado de una corporación, ese valor de mercado de la corporación va a ser igual al valor de mercado de su deuda, más el valor de mercado de las acciones. ¿Ya? Así, facilito. Y por otro lado, entonces, si lo queremos ver en pesos de la estructura de capital, para ver cuánta deuda, con cuánto capital, cuál es el mix que esta corporación utiliza para funcionar, para operar, lo podemos ver así, diciendo que el 100% podría ser porcentaje de financiamiento de la empresa, E partido por B, y D partido por B, el porcentaje de deuda que tiene la empresa. ¿Ya? Eso anótelo por ahí porque es importante. Entonces, con eso uno puede derivar, digamos, al cálculo del WACC o CPPC, como dice ahí. Entonces, la tasa del promedio ponderado que estamos hablando del WACC es igual a este E partido por B, el valor de mercado del capital accionario, partido por el valor de mercado del capital contable de la deuda combinado, este que está ahí, multiplicado por el costo de capital accionario más el valor de mercado de la deuda de la empresa partido por el valor de mercado del capital contable y la deuda combinados, esto mismo, multiplicado por el costo de la deuda. Acuérdense que hay un costo del capital y un costo de la deuda, y aquí hay una trampa aquí que dice que uno además lo tiene que multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un beneficio tributario. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque hay un beneficio, no sé si llamarlo beneficio tributario. Hay la gente que le llama como el beneficio fiscal más que el beneficio tributario. Pero después lo vamos a ver más adelante. ¿Es el escudo fiscal? Sí, así le llaman escudo fiscal a veces, exactamente. ¿Te acuerdas de eso? Algo, sí. ¿Qué pasa? Si nos vamos a 2 pasos hacia atrás, lo que dice lo que dice el escudo fiscal, y para entenderlo conceptualmente, que no es muy difícil de entender esta cuestión, es decir, que la utilidad antes de impuesto de una empresa no endeudada y la utilidad antes de impuestos de una empresa, ¿cómo se llama?, endeudada, es la misma. Y después la utilidad antes de impuestos e intereses no es igual para una empresa endeudada con una empresa no endeudada. Y de hecho, la empresa que está endeudada paga menos impuestos, por eso que hay un escudo fiscal. ¿Se entiende, no? Como hay impuestos corporativos y los impuestos son un costo para la empresa, esto hace que la utilidad que esté disponible para pagar impuestos sea menor en el caso que tú tengas más deuda. Entonces, ese es un incentivo a financiar al menos parte de la operación con deuda.
¿Se entiende? Esto ¿Profesor? está un poco más adelante por acá. Profesor, Sí, el S1 menos TC en el fondo ahí uno tiene que poner la tasa, ¿cierto? sí, esta es la tasa de impuestos de la empresa. Eso, Esta pero es la tiene tasa que de impuestos poner, corporativa. En este caso en Chile sería como 30%, en Estados Unidos 35%. por eso uno pone solamente eso, no es que uno ponga 1 menos 0.35, por ejemplo. No, tiene que poner 1 menos 0.35, exactamente. Ah, uno tiene que poner eso. Sí, es 1 menos la tasa. La tasa. Profe, Ah, ok. ¿Sí? profe, la tasa de impuesto va a ir siempre, o sea, es algo que uno podría, no sé cómo, lo que pasa es que de repente uno haciendo ejercicios como que la tasa de impuesto como que te dicen en el fondo que haz un estado de resultado y la tasa de impuesto no viene, digamos, en el enunciado, uno tiene que en el fondo... no sé, estimar de acuerdo a la empresa, etcétera. ¿Podríamos considerar lo que usted dijo ahora, que en el fondo aquí en Chile es un 30%, porque yo he visto que de repente toman un 25%? Lo que pasa es que eh, en Chile es escalonada la cuestión, por eso yo sí dije más o menos un 30%. Es escalonada en el sentido del tamaño de la empresa y el tiempo que lleva operando. ya. Pero La si reforma tuviésemos, tributaria chilena es enredada. y si tuviésemos como que usar como estos de repente supuestos y tuviéramos que nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, utilizar una tasa de impuesto. Sí, mira, yo ahí, ¿Recomendable? Cristina, ¿Ah? si, yo te digo lo siguiente, si el impuesto no está como un parámetro de la pregunta, Ujú. basta con decir qué supuesto estamos usando y estamos bien. Ah, perfecto, ya. Súper. O sea, si Profesor, yo no les doy la tasa de impuestos, le digo que la suponga, usted la supone y tiene que decir que la supuso y con eso estamos bien. Ya, ya, profe, bacán, gracias. Perfecto. profesor, Sí, la V vendría siendo los fondos propios más las deudas financieras, ¿cierto? sí. Ok. Valor de mercado de capital contable y la deuda combinada, ¿sí? Ah, ok. El E más D que salía atrás. El lema, sí. Este que teníamos acá. Ah, ahí aparece, sí. Eso que Ahí teníamos. aparece, ¿verdad? Sí, eso es. Gracias, profesor. Ese mismo acá. Sí, gracias. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo se interpreta esta cuestión? El rendimiento total que debe ganar la empresa sobre sus activos actuales para mantener el valor de los títulos. La tasa de descuento, y esta es la que decía... ¿Cómo te llamas? Porque no digo tu nombre. Tú eres Alejandro, ¿no? No. El señor Acevedo, ¿cuál es tu nombre? Que no sale acá. Rodrigo, profesor. Ah, igual que yo, que se me olvidó el nombre. Tocayo. Tú estabas ahí apuntando a esta, Rodrigo. Mira, tú decías que era la tasa de descuento apropiada que se usa para flujos de efectivo de riesgo similar a los de la empresa en su conjunto. Efectivamente. Desde el punto de vista del inversionista o de la evaluación de proyectos, obviamente la tasa de descuento apropiada. Y otra cosa más, ¿cómo se interpreta también? La tasa de descuento se utiliza para descontar flujos de caja futuro a la hora de valorar un proyecto de inversión. ¿Ya? Si queremos ver Y en el fondo, si... ¿Sí? disculpe. No, es que como el WACC está en el denominador, obviamente si que el WACC, o sea, la tasa es más alta, va a dar menor, en este caso, el valor. Exactamente, el valor de los flujos. Pero aquí lo que tiene que quedar clarísimo es que si uno está en una empresa y va a evaluar un proyecto en esa determinada empresa, lo que debería hacer es utilizar el WACC de esa empresa para descontar los flujos de ese proyecto, de una empresa. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y con eso terminamos lo que es el tema de costo de capital y vamos al otro tema que yo les decía que era importante, que era el tema de la estructura de capital. ¿Ya? Que obviamente yo no quise irme directo a la estructura de capital para que pudiéramos ver de dónde viene esta cuestión un poco, refrescándole la memoria. Pero esto de estructura de capital, están los M&M, ¿se acuerdan de los M&M, no? A ver si vieron esto ustedes en finanzas corporativas. Las famosos teoremas o proposiciones de los señores Miller y Modigliani, creo que se llama el tipo. ¿Se acuerdan de eso?
No me digan que no lo vieron, ¿eh? Porque sería raro. A mí me lo pasaron, pero como materia, no como con ejercicio. Ya, pero viste a qué se referían con las proposiciones, ¿no? Sí, Perfecto. pero nunca vi ejercicio, sí. Ya, sí, aquí yo tengo algunos ejercicios, pero son ejercicios como más o menos simples, así que tomo eso en cuenta, ¿eh? Tomo eso en cuenta, a ver después cómo hacemos las preguntas de esto. ¿Los demás vieron, vieron temas de estructura de capital? No, llegó el reemplazo. Silencio de radio, nadie me quiere decir nada. Hola, profe. Hola. Denise por acá. Profe, yo estuve con la profe Nicole ¿Ya? y nosotros vimos estructura capital, pero más que nada basado en casos, no en ejercicios prácticos. Vimos las proposiciones de Modigliani y Miller, las dos, pero Eso. netamente como teórico. Ya. Bien, bien, bien. Con ellos no. O sea, tú sabrías aplicarla, de verdad. O sea, aplicarla teóricamente. Sí. Nosotros Que aplicarlo de forma, explicar un caso, sí, pero ejercicios no. Bueno. Profe, yo con otros compañeros tuvimos que hacer el Finanzas 2 fue bien accidentado porque lo hicimos en el Ejecutivo cuando fue ¿cómo se llama? El estallido social. Ah, perfecto. Así que lo hicimos como en 4 clases. Y hicimos, sí, pues entonces nos saltaron varias unidades. Entonces, eso no lo vimos, la verdad. En nuestro caso, por lo menos, somos un par de compañeros que estamos acá. Con Bien, Martín bueno. tampoco lo vimos, profesor. Sí, yo hice con Martín Echeverría. Ese curso Nosotros estábamos no lo yo, vimos. Guillermo, Bernardo, y no sé quién más que está aquí. Miller no lo vimos. Modigliani y Miller, bueno. Es taza, ¿no? Es una forma con taza, parece. Son proposiciones, ahora lo vamos a ver, mira. Bueno, una empresa si tenemos todavía un par de minutos, así que vamos a llegar a eso. Una empresa se puede financiar con recursos propios, como le decía yo, y con recursos de otros que te los prestan, que se le llaman pasivos o deuda. La proporción entre una y otra es la cantidad que se conoce como estructura de capital, el mix que le llamo yo, que es completamente importantísimo para estas cosas. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica, dice ahí, de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Para calcular la estructura de capital de una empresa, solo hay que estimar, ahí dice solo, es como si fuera fácil, estimar el porcentaje de capital accionario y las deudas representan el valor de la empresa. Ejemplo, en una situación financiera de una empresa, si el $40.000 son deuda y $60.000 son capital, la empresa estaría estructurada por 40% de deuda y 60% de capital. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto valdría esta empresa? Al menos contablemente valdría la suma, $100.000, valdría igual a sus activos. El administrador financiero, acá, y bien conceptualmente, como ustedes lo dicen, tiene dos puntos de interés para el tema de estructura de capital. La primera es, ¿qué cantidad de fondos debería utilizar la empresa en préstamo? Es decir, ¿cuánto deuda debo meterle yo al mix? Básicamente. Tomando en cuenta dos cosas, ¿eh? Tomando en cuenta que la deuda implica mayor riesgo, porque siempre hay un riesgo de que no puedas pagar las cuotas, y también va a influir por el valor de la empresa. ¿Y por qué influye en el valor de la empresa? Porque acuérdense que hay un beneficio, un escudo fiscal, que me dijo alguien por ahí, que hace que cuando tú tienes mayor deuda, de alguna u otra forma aumentes el valor de la empresa también, porque tienes un menor pago de impuestos. ¿Ya? ¿Cuáles serán las fuentes de fondos menos costosas para la empresa? Ahí está el tema. Ahí está el tema. En general, la deuda es más barata que las acciones. Los accionistas exigen una tasa mayor que la tasa que tú puedes conseguir con la deuda. Entonces, poniendo todo sobre la balanza, uno tiene que decir, ok, las acciones por un lado, pero la deuda que viene con más riesgo por el otro. Entonces tiene que ver ahí cuál es. Yo te digo que esto es más un arte que una ciencia. ¿Cuál es el mix, cómo se llama,
óptimo. Y para el mix óptimo, y para que no sea un arte, como digo yo, aparecen estos tipos, el Modigliani y el Miller, los M&M, que se ganaron un Nobel por esta cuestión. De hecho, se ganaron un Nobel de Economía hace tiempo ya. Estos señores, como se llama, trataron de calcular cuál es el óptimo en estructuras de capital. Esa es como la idea. Y a ver, aquí hay otros tipos aquí. La estructura de capital óptima es aquella que produce un equilibrio entre riesgo financiero de la empresa y el rendimiento modo de que se maximice el valor de la empresa. Yo les dije que mayor deuda es mayor riesgo, por lo tanto hay un trade-off por ahí. El valor de la empresa se ve maximizando cuando el costo de capital es minimizado, ya que el mismo utilizado habitualmente es como la tasa de descuento apropiada para los flujos de efectivo que genera la empresa. Y aquí hay una definición de otros tipos que se llaman Weston y Brigham, que la óptima estructura de capital es la que logra un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento y por lo tanto maximiza el precio de la acción. Ahora, esa definición a mí me gusta, pero no me gusta tanto porque no todas las empresas cotizan en bolsa, por lo tanto tienen un precio de acción conocido por el mercado. No todas, solamente las más grandes, las corporaciones. Y acá estamos, llegamos a los Nobel, que yo les decía, los M&M. Modigliani y Miller presentaron dos proposiciones, dos teoremas para la situación sin impuestos y dos posiciones para aquellas con impuestos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo aquí no, me voy a ahorrar, como esta rápida, me voy a ahorrar todo el desarrollo matemático que para llegar al teorema. Me lo van a tener que creer o lo van a tener que buscar en el libro. Pero lo que llega, la primera proposición lo que dice es que el valor de la empresa apalancada, es decir, el valor de la empresa que tiene deuda, es igual al valor de la empresa no apalancada. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Si acabas de decir que son mentiras. Ah, pero es que estos tipos hablan de un caso sin impuesto. Si no hubieran impuesto, esto sí se cumple. Se cumple que el valor de la empresa apalancada debería ser igual al valor de la empresa no apalancada. Conceptualmente, decir que no importa la estructura de capital que tú tengas. Da lo mismo, porque igual el valor de la empresa es el mismo. Entonces, ahí dice que la estructura de capital no es importante y el WACC de la empresa es el mismo, independiente de la combinación de deuda y capital accionario que tú tengas para financiar. ¿Hasta ahí alguna pregunta de concepto? Esto no va, no tiene ningún ejercicio todavía. ¿Profe? Sí. Entonces, en el fondo, así como uno podría decir que el impuesto hace la diferencia. Sí. Es como, en el fondo, es lo que hace la diferencia porque en el fondo, hasta el antes de impuestos, de la utilidad antes de impuestos serían lo mismo. Así ¿cierto? es. Sí. Ya. Y la utilidad, la utilidad después de intereses es la que cambia, pero la utilidad después de intereses va a ser igual si no hay impuestos. ¿Se entiende o no? No. Por eso yo lo que digo es que, y tú lo dices bien, que el impuesto es lo que hace la diferencia al final. Uh-huh. Es que el que exista impuesto. Entonces, en un caso sin impuesto, en realidad, el valor debería ser el mismo. Muy bien. Muy bien. Ahora le vamos a poner el número, pero antes le quiero mostrar el segundo teorema, la segunda proposición, que dice que el costo del capital accionario, esto también nos vamos a ahorrar todo el desarrollo matemático para llegar a este teorema, pero dice que el costo del capital accionario es igual al WACC. El RA es lo mismo, aquí le ponemos RA al CPPC, o WACC. Decimos que el costo del capital accionario es igual a el CPPC más el CPPC menos el costo de la deuda, multiplicado por la razón deuda capital. D partido por E es deuda, partido por E. El E es de equity, por eso que le llaman EA, equity o patrimonio. Capital, digamos. ¿Ya? Lo importante, como decía la compañera hace un rato que tuvo clase con la Nicole, dijo, esta cuestión, conceptualmente, las consecuencias, lo más importante es que el costo de capital accionario aumenta conforme la empresa incrementa el uso de deuda de financiamiento. Es decir, si es que yo endeudo
a la empresa, mi costo de capital va a aumentar. Entonces, ¿por qué? Digamos, porque hay un riesgo. Entonces, esto es otra cosa que hace la diferencia, Cristina, que no tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con que el riesgo capital de accionario depende de dos aspectos. Nosotros tenemos un riesgo de las operaciones de la empresa, es decir, el mismo riesgo de que le vaya bien o mal, de que pueda vender, de que tengan problemas en la producción, de que la gente haga huelga, y todo eso son como riesgo del mismo negocio, pero también depende del grado de apalancamiento y del riesgo financiero, digamos, de que yo no pueda cumplir alguna deuda que yo acabo de tomar. El riesgo de negocio se determina por RA, en este caso, por el WACC, digamos, y el riesgo financiero se determina por la razón deuda capital. ¿Ya? Eso es conceptual lo que estamos hablando en la proposición 2 de los amigos M&M, Modigliani en Rieger. Para los que no lo vieron, bueno, apréndaselo ya, porque esta cuestión es importante. Y ahora vamos con un ejercicio muy simple para entender simplemente lo que estamos diciendo. Solamente para ilustrarlo. Sí. Una empresa de X, Y, Z tiene un WACC de 12% y puede tomar un préstamo a 8%, es decir, la tasa con la cual se endeuda es de 8%. Si la estructura de capital es 80-20, digamos, 80% acciones y 20% de deuda, ¿cuál sería el costo del capital accionario? Y si la empresa cambia su estructura de capital a un 50% de capital accionario, ¿cuál es el costo de capital accionario de nuevo? Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar los datos, digamos. A ver si ustedes quieren hacerlo, mejor lo hacen y no les muestro el resultado para que lo hagan. A ver, y yo lo hago también, para que estemos seguros de que estamos bien. Entonces copien esta fórmula, RE, vean lo que es, menos RD, multiplicado por D partido por E. ¿Ya la copiaron, cierto? ¿Me escuchan o no? Sí. Perfecto, perfecto, como sé que no había silencio de radio, pensé que me había desconectado de alguna forma. Para todo esto lo que estamos calculando es el costo de capital accionario, el RA, eso es lo que se pregunta en la pregunta. Ahí, el costo de capital accionario. O sea, solamente es reemplazar los datos nomás. El RA ahí es el 12%, el 12% más RD, que es el 8%, todo multiplicado por la razón deuda capital, que en este caso es un cuarto. 8. Vamos a ver si me da a mí y vamos a ver si le da a ustedes también. Vamos a ver. 8. 12, 7. A ver. ¿13? Exactamente, señor. Exactamente. Muy bien. Ahí, ¿quién dijo que era 13? Matías, profe, pero yo lo puedo hacer la relación deuda 20 partido por 80, igual que 0,2 partido por 0,8, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un cuarto, nada más. O sea, uno de deuda para 4 capital. Claro. Eso es. Listo, 13%. ¿Alguien más? También me dio 13, profe. Perfecto. Entonces podemos seguir.
Y con la segunda te decía, si la empresa cambia su estructura de capital, ahora lo único que hay que hacer es cambiar la estructura de capital a un 50 de capital accionario, o sea, hacer un 1 y 1. ¿Cuánto queda eso? 16. Chan, chararán. Correcto, señor, correcto. Entonces lo que estamos viendo acá es que el capital accionario, mientras... ¿Qué es lo que pasó acá, Matías? Cuando nosotros aumentamos la deuda, aumentó el costo de capital accionario, ¿no? Sí. Ya, pues eso es lo que dice la proposición. Si esto no dice nada más que eso, mira, fíjate. Dice que va a aumentar. Lo aumenta conforme la empresa usa la deuda de capital. Lo único que hicimos acá es mostrar que matemáticamente eso pasa. ¿Ya? Y es un concepto del teorema y un concepto matemático también, digamos. Y a nivel más Si aumenta la deuda, aumenta el capital accionario. aumenta el costo del capital accionario. ¿Sí? El costo del capital accionario es lo que calculaste. Tú calculaste 16%. Antes habías calculado 13%. Sí. Viste que nosotros dijimos que era 13 cuando la deuda era 1:4. Ahora la deuda es 1:1, o sea, 50 y 50. Aumentó la deuda proporcionalmente, ¿cierto? Porque antes tenías solamente un 25% de deuda y hoy día tienes un 50% de deuda. ¿Está claro? Cuando aumentaste de un 25 a un 50%, aumentaste también más 3% el costo de capital accionario. O sea, se hizo más caro pedirle plata a los accionistas porque tú tienes más deuda. ¿Por qué? Porque la deuda genera riesgo. Esa es la explicación y eso es lo que conceptualmente ustedes tienen que entender. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Y los demás? Sí, profe. Mis estimados alumnos del examen de título, ¿todo bien? Ya, vamos entonces por el caso con impuestos. Ah, no, pero falta uno que este es medio fácil. ¿Eh? Lo único que hay que hacer acá es, porque fíjate, el último que decía que uno tenía que demostrar que el WACC para ambos casos es el mismo. Ahí me falta una E. Es el mismo. Uno ya sabe que el WACC es 12%. Y si reemplaza acá, esto se lo voy a dejar. Yo les voy a mandar esto, o no sé cómo lo voy a hacer, pero yo les quiero pasar Sí, lo que están haciendo es que los profes le mandan el video a la Liliana con la PPT y ella lo sube y lo comparte con nosotros. Impecable, entonces eso es lo que vamos a hacer también nosotros. Es que el único Entonces problema es que se demora mucho en enviarlo. O sea, las clases de marketing... Sí, profe, si usted gusta, me lo puede compartir a mí y yo se lo mando a mis compañeros también después. Y después la Liliana me reta, ¿o no? No, entonces... Sí, no sé. ¿La clase de marketing todavía no la sube? ¿Cómo? No, todavía no aparte, pero la clase de marketing no, todavía no lo suben. No, profe, otra tutoría. No han subido nada. Y lo que pasa, profe, es que esto nos va a estar llegando a nosotros con suerte el lunes. Ya, sáquenle un print de pantalla a entonces, a esta parte de acá. Porque no lo vamos a hacer. Sáquenle un print de pantalla a esto. Ahora. Ya. Porque no lo vamos a hacer, vamos a seguir ahora. Ya. Caso con impuestos, y ahora vamos a ver como Cristina decía, cómo hacemos la diferencia con los impuestos. Entonces, lo que dice la proposición 1 cuando tenemos impuestos es que el valor de la empresa apalancada esta vez es igual al valor de la empresa no apalancada, que es B1. Esta es la unleverage, esta es una U de unleverage en inglés, y esta es una L de leverage, que es apalancado ya. BL es igual al BU más la tasa de impuestos multiplicado por la deuda, ¿ya? El deuda es el monto de la deuda y la tasa de TCC, ya lo veíamos en la tasa de impuestos. Entonces, cuando tenemos impuestos, los señores M&M plantean, fíjate cómo cambió si nosotros no tuviéramos impuestos, solamente le tenemos que quitar esto, le quitamos esto de acá. Pero ahora como tenemos impuestos, la empresa apalancada no es igual a la empresa no apalancada. Es igual a la empresa no apalancada más esta cuestión que se llama tasa de impuesto multiplicado por la deuda. ¿Y cuál es la consecuencia? Que yo ya se la adelanté, yo ya les dije. La consecuencia de esto es que tener deuda tiene algunas ventajas económicas. ¿Por qué? Porque al revés que con la otra, al aumentar la deuda, el CUAC de una empresa sí disminuye si la empresa utiliza más deuda para su investigación.
para su financiamiento. Entonces, teóricamente, uno tendría que endeudar la empresa hasta lo máximo posible, digamos, porque va a aumentar el valor cada vez que tenga más deuda. Pero no se puede hacer porque aumenta tanto el riesgo, y ahí aparece lo que decían los otros sabios, decían que uno tenía que buscar un equilibrio entre valor de la empresa y también riesgo o exposición que lo tiene. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los accionistas no van a hacer quebrar a una empresa, porque son dueños de la empresa. Sin embargo, aquellos tenedores de bonos, o el banco, o cualquier otro que tenga tu dinero, pero no sea dueño de ti, como una empresa corporación, puede pedir la quiebra, y la quiebra significa que ya no se puede operar más. Entonces, el riesgo de incurrir en un impago o el riesgo de tener una quiebra hace que uno tenga que limitar de alguna forma y buscar un equilibrio la cantidad de deuda, a pesar de que endeudar entregue un beneficio fiscal o un escudo fiscal, como decía el compañero hace un momento. ¿Ya? Esa es como la máxima de las finanzas corporativas, ¿no? Lo que le acabo de decir. ¿Qué pasa entonces? Fíjese aquí que un poco reordenamos el costo de capital accionario esta vez. Lo reordenamos y nos da, fíjese que no es igual la fórmula, no es igual. Pero, ¿qué le agregamos? Le agregamos esta cuestión de acá, que es un 1, no es el TC nomás, el 1 menos la tasa de impuesto. ¿Ven? Tenemos la misma fórmula acá, pero esta vez le ponemos I. Y el RU le llamamos el costo de capital no apalancado, es decir, el costo de capital de la empresa sin deuda, el costo de capital de la empresa sin deuda menos el RD, el costo de la deuda, multiplicado por la razón de deuda capital, debt equity, multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto. ¿Profe? Sí, por favor. ¿El RD se puede sacar dividiendo los intereses sobre la deuda? ¿De una forma o no? ¿Cuánto estáis pagando? Si tú tienes el monto que pagas de intereses anuales y sobre la deuda anual, ese es el RD, el costo de la deuda. ¿Cuánto pagaste por endeudarte por una cantidad? ¿Sí? Sí, eso es. Ese es el RD. Ahí voy a volver un poco. Acuérdense que el RD, aquí dice, el costo de la deuda, para que no se le olvide. Pero como dice el compañero ahí, que no alcancé a saber quién era, efectivamente, si uno tuviera un estado financiero, podría saber cuánto gastó la empresa en intereses, podría saber cuánto tiene la empresa en deuda y tener una medida de aproximación, al menos, del costo de la deuda. Efectivamente. A ver, las consecuencias generales de la producción 2 son las mismas con o sin impuestos. Siempre vamos a tener las mismas cuestiones. ¿Ya? El riesgo no tiene que ver con... Esto es lo que decía hace un momento. El riesgo no tiene que ver con tener o no tener impuestos. El riesgo tiene que ver con la operación de la empresa o la posibilidad de impagar alguna cuota o de impagar algún interés, algún compromiso a corto o a largo plazo. Entonces, las consecuencias generales de la proposición 2, con o sin impuestos, venían siendo las mismas. Y acá hay otro ejercicio parecido al anterior, que te dice que hay una empresa de A, B y C, una utilidad de antes de intereses e impuestos de 151,52, una tasa de impuestos de 34%, una deuda de $500, un costo de capital no apalancado de 20%, un costo de la deuda de 10%, y lo único que hace preguntarte esto es cuál es el valor de capital económico del accionario, cuál es el costo de capital accionario y cuál es el WACC. Ya, esta cuestión no tiene nada de difícil, solamente hay que reemplazar nomás en la ecuación, y como dijeron, lo vamos a hacer un poco más conceptual. Yo les dije, ok, hagámoslo conceptual. La verdad que es sumamente importante entender cuál es el efecto de los impuestos, cuál es el efecto del riesgo en la estructura de capital, y con eso lo van a entender más o menos de manera conceptual. Y si yo hago un ejercicio, el ejercicio no va a tener una matemática tan complicada, así que no se me pongan nerviosos con eso. Probablemente yo sí hago un ejercicio con números, ojo,
pero no va a ser una matemática complicada, para nada. ¿Y las fórmulas van a estar? Las fórmulas van a estar. O sea, estas fórmulas que estamos viendo ahora van a estar. Si esta fórmula se necesita para la prueba, va a estar. Si no se necesita, es porque no está. O al revés, digamos. O sea, si yo determino que el ejercicio que hice necesita esta fórmula va a estar en el formulario. Yo me voy a hacer cargo de eso. ¿Le parece? Así no tiene que meterse nada de memoria, hay que entender las cosas. Gracias, profesor. Claro, tendría que saber que cuando lean el enunciado, qué es RU, qué es RD, eso sí. Claro. Sí, lo que pasa es que en los enunciados en general no hablo de RU ni nada, yo hablo de costo de capital accionario, de... Claro. O sea, sí. Usted tiene que saber eso sí tiene que saberlo, porque... Claro, entender los términos. Sí, porque de verdad yo no hago un ejercicio diciendo calcula el RE, quítale el RA, o sea, yo te hablo de capital accionario, de deuda y eso. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ya, pero uno le puede poner cambios de variable cuando quiera, si esta cuestión eso no es lo complejo de las finanzas en la realidad. Acuérdense que la finanza en sí no es compleja, pero sí requiere tener una capacidad de problem solving, una capacidad que usted tiene que desarrollar, que es de entender a qué apunta la pregunta para poder responder. Esa es como mi sugerencia. Bueno, yo no voy a hacer este ejercicio, pero sí lo van a tener ustedes disponible después para que puedan practicarlo. Y quiero avanzar todavía un poquito más, y me va quedando poco tiempo. Así que lo voy a dejar ahí, se lo subo después a ustedes. Ahí está, ¿cómo se llama? Desarrollado el ejercicio simplemente. Y quería llegar a esto, que yo ya se los adelanté, pero conceptualmente también es importante en términos de estructura de capital, que el principal desincentivo a emitir deuda, digamos indiscriminadamente, es el costo que tiene la quiebra. ¿Ya? El monto de la deuda de la empresa llega en forma de costo de la quiebra. A medida que aumenta la deuda, la razón deuda capital, aumenta el mix y nosotros estamos, ¿cómo se llama?, apalancando a la empresa por sobre la cantidad de capital que nosotros estamos poniendo o nuestros accionistas tienen invertidos en la corporación, aumenta la probabilidad de la empresa no pueda pagarle a los tenedores de bonos o al banco. Entonces aquí, importante saber que existen o hay una clasificación más que nada de dos tipos de costos de quiebra. Uno serían los directos, que serían relacionados directamente a los jueces, bueno, no jueces, abogados en realidad, los abogados, la defensa, todo lo que es la notaría y todo eso que tiene que ver con presentar y defenderse de un proceso legal de quiebra. Y después están los indirectos, que en general, dicen los que estudian, los indirectos pueden llegar a ser incluso más grandes que los directos, que son cuando una empresa tiene un problema de crisis financiera, hace todo lo posible por no quebrar. Y eso significa desinvertir, significa tomar decisiones que no son las mejores decisiones, tomar decisiones muy poco riesgosas, incluso puede influir en la motivación de los empleados para ser productivos, o sea, pueden bajar la productividad de los empleados en ese sentido, y eso produce un costo que es indirecto, pero que también se puede asociar a las quiebras. Y ahí dice esto como complemento, aquí el número 3, dice costo de crisis financiera, costos directos o indirectos que surgen cuando la empresa está a punto de una quiebra o atraviesa por una crisis financiera. Pero el costo de la quiebra no es digamos, lo único que desincentiva, digamos, el uso indiscriminado de la deuda, digamos, de alguna forma. ¿Ya? Y así que yo les voy a decir que investiguen qué otras cosas hay. Entonces, el costo de quiebra es la típica cosa, pero investiguen ustedes también qué otras cosas uno debería estudiar cuando quiere saber qué desincentiva el uso de la deuda en la estructura de capital. ¿Ya? Y con eso damos por terminado
te diría, mi tutoría sobre costo de capital y estructura de capital. Y me quedan 10 minutos. Y en 10 minutos que quedan, si ustedes me dan un minuto. Profe, sobre los costos de quiebra, ahí están esas estrategias catching RAM, playing for time, bait and switch. No sé de lo que me estás hablando, ¿eh? No sé cuáles son tus... Son estrategias de quiebras, como... Ah, no, pero yo no quería que investigaras más de la quiebra. Yo digo que la quiebra no es lo único que desincentiva, ¿cómo se llama? El abuso de la deuda. También hay otras cosas, y eso es lo que quiero que vean ahí, que lean. Solo para su conocimiento, no es que les vaya a preguntar eso, en serio, no, eso no se lo voy a preguntar. No, lo que quiero pasar en esto, que me queda poco tiempo, lo que quiero es que veamos un poco de opciones, porque derivados también es algo que quiero ver. ¿Derivados, profesor, va a ir también? ¿Derivados? Sí. Sí. Eso va. Denme un segundo. Voy a parar de compartirles por un minuto. Sí, pero no voy a hacer, no vamos a llegar a los forwards, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer las put y las call nomás. Lo más simple de los derivados. A ver, ¿dónde está mi tema de derivados? Derivados. Pero temas de conceptos no, sino que netamente temas de ejercicio. Por ejemplo, el concepto de la OTC o de lo estandarizado y eso, ¿no? No sé, tampoco sé lo que me estás hablando de verdad, así que vamos a hacer como... Yo dame un minuto que te muestro inmediato de qué estoy hablando. Tengo que encontrarlo, sí. Ahí está. Ahora les puedo compartir de nuevo la pantalla. Ahí está, el chat está abierto. ¿Quién habló en el chat? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, solo para que yo les dije eran 3 temas y dentro de los 3 temas yo voy a hacer 2 preguntas. Así que el tercer tema en el cual podría ir una pregunta son temas de opciones. Opciones, que son parte de los derivados. Un activo derivado es un activo cuyo valor depende o se deriva del valor de otro activo, que se le llama normalmente el activo subyacente. Entonces, ¿de cuáles tenemos? Opciones, futuros, forwards y swaps. Y yo, como hoy día estamos cerca como de Navidad, les voy a decir que esto importa las opciones, no ni los futuros, ni los forwards, ni los swaps. ¿Sí? Las opciones son importantes. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Una opción que se llama la opción de compra, o la famosa call, que da el derecho a su tenedor de comprar un activo a un precio determinado, un precio de ejercicio, o antes de la fecha de vencimiento. Y en este caso un ejemplo sería que uno tenga la posibilidad de comprar en febrero la acción de Dell con un precio de ejercicio de $105 antes o durante febrero. O sea, no importa, esto es lo que tienen que pensar ustedes, no importa qué valor tiene la acción de Dell en ese momento, usted compró como el derecho de comprarlo a $105. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué valor tendría que tener la acción para que yo ejerza, o para que me convenga usar mi derecho de comprar esta empresa a $105? ¿Un precio menor o no? Superior. Superior, pues. Porque ¿Superior? Superior, pues si yo tengo un derecho a comprarlo a $105, yo no lo puedo comprar más barato. Yo lo que hago es, yo tengo un derecho de comprarlo a $105. Entonces, me va a convenir en la medida que valga más que $105, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Pero, ojo, que esto tiene un valor también. O sea, no, el derecho que yo me compro tengo que pagar algo, tengo que pagar una prima por ello. Entonces, uno tiene que hacer el cálculo de decir si es que el diferencial que yo estoy comprando un poquito más barato debería ser mayor que lo que yo pagué por tener ese derecho para que también me convenga.
Acuérdese que hay una prima, la opción misma tiene un valor. Esto se vende, este derecho tiene un valor. ¿Ya? Entonces, se ejerce el precio si la acción está sobre el ejercicio, eso es lo que decíamos. La opción tiene un costo, el vendedor de la opción recibe este costo, y si la opción no se ejerce, el vendedor solamente se queda con la prima. Y si se ejerce, también se queda con la prima, en realidad. Ahí está un ejemplo de la call, muy facilito. La opción de compra, le cambiamos la empresa, porque pusimos IBM en vez de Dell, pero el valor es el mismo, con precio de ejercicio 105, se vende por 5 y se expira el 28 de febrero. Hoy vale 104, si antes del periodo 18 la acción valía 108, hoy día puede ejercer ese pago, precio de la acción menos precio del ejercicio, 108 menos 105, son 3, el pago eran 3, menos la prima eran 5, al final perdiste plata, perdiste 2, porque aquí en este caso la prima era más cara que la diferencia que tuviste. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y el otro que yo quería ver, porque solamente les voy a decir que yo llegar a hacer un ejercicio de derivados para el examen de título va a ser de opciones, va a ser de call o de put o de ambas. Una opción de put, da el derecho a tu tenedor de vender, al revés de tenías el derecho de la call de ir a comprar un activo, ahora tienes el derecho de vender un activo a un precio determinado, que es el precio del ejercicio, en o antes de la fecha de vencimiento. Entonces, en este caso, el beneficio para el tenedor es mayor mientras más caiga el precio de la acción. Es decir, que yo tenga la posibilidad de venderlo a un precio, mientras este precio sea mucho más barato, pero yo igual lo puedo vender a un precio que tengo, como se llama, estipulado en el contrato de put. Pregunta para ustedes. Y ahí hay un ejercicio parecido al otro, donde esta vez sí gana algo de dinero. Ustedes lo pueden ver después. Yo se lo voy a subir también. Y 3 cosas que son importantes. ¿Sí? In the money le llaman a ejercer la opción cuando conlleva una utilidad. Call, precio de mercado es mayor al precio de ejercicio. Put, precio del ejercicio mayor al precio de mercado. Out of the money, cuando ejercemos la opción cuando no conlleva una utilidad, cuando el precio de mercado es menor al precio del ejercicio, el precio del ejercicio es menor al precio de mercado, y cuando tenemos at the money, significa menor precio del ejercicio y de mercado, el precio del ejercicio y el mercado son iguales, son at the money. Ya, eso es solo como más como cultura general. Tampoco les voy a preguntar algo sobre estas cosas del in the money, out the money, out the money. Entonces, con esto dejamos hasta acá, y dentro de todo lo que se vio hoy día en esta tutoría, para que le digan a sus compañeros que no pudieron ir, sea solidario también, vamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a esto, y tomando el feedback de que ustedes están mejor preparados para algo más conceptual, le vamos a meter algo alto componente conceptual también a la pregunta. Para que ustedes sepan, no tengo las preguntas hechas, pero ahora ya tengo alguna idea de cómo las vamos a hacer. Con cariño, profesor. Absolutamente, siempre se hace así. Siempre se hace con cariño hacia los alumnos. Como en Navidad, profe. Efectivamente. COVID, todas esas cosas. Efectivamente. Todos esos factores se meten en la juguera del examen de título. Maravilloso. No, a ver, estamos llegando al final de la clase hoy día, entonces quería escuchar si de los temas que revisamos, ¿qué tan ávidos o tan complicados se sienten, digamos? Cuéntenme. Les acoté bastante. Yo siento que hemos acotado bastante lo que es la materia de finanzas corporativas, que es como más o menos la mitad de los temas que tenían que revisar ustedes. Sí, Alfredo estaba hablando. Yo agradezco, claro, me gustó por lo menos. Se agradece, profesor, porque fue como bien claro, más o menos dando como un rango de por dónde ir. Bien.
Pero Y la clase- cualquier cosa, si tuviéramos dudas, yo le puedo mandar un correo. Sí, obviamente. Gracias. Mándelo nomás. Mis otros alumnos, Yo bien, profe. Mi situación no es igual a la del resto, así que se agradece su clase ahora. Sí, por acá igual, profe, la situación es la misma que el resto, fue de mucha ayuda que haya focalizado la materia. Se agradece mucho. Mucho, Sí. mucho. Sí. Sí, profe, por mi Gracias. parte igual agradecida porque yo egresé hace 2 años ya, entonces me refrescó harto la memoria y en súper poco tiempo. bueno, me alegro. Un comentario de mi parte, profe, es que el tema como con mayor debilidad que me siento es el tema de derivados, porque yo me acuerdo que lo tomé con Nicole y fue el tema que vimos en menor cantidad y fue súper breve, por término de año. Ajá. Bueno, acuérdense sí que Es bueno que hacer por opciones. sí, recuerden sí que claro, esto es la parte donde yo les digo que voy a hacer 2 preguntas, no es todo el examen, pues también hay 2 preguntas de la materia de finanzas 1, que es lo que vieron con el otro profesor en realidad. Sí, profe, y ahí usted como tiene idea más o menos de qué es lo que puede entrar, porque como que vimos todo. Sí, no, No, el otro profe no. no acotó mucho, la verdad. No contó ¿Cómo? nada, pasó todo. Pasó todo Bueno, pero en tiempo lo récord. bueno de pasar todo es que entonces tampoco va a preguntar algo tan profundo, po. No puede. Esperemos, crucemos los dedos. Profesor, entonces usted sí o sí preguntaría de derivados, ¿verdad? No le escuché, Melissa, ¿me lo repite de nuevo? Que si usted sí o sí va a preguntar de derivados. No, no sí o sí, yo le dije, de 3 voy a agarrar 2. No ponga palabras sobre mi boca. Yo dije, hay 3 cosas: costo capital, estructura capital y derivado. Una de esas 3 voy a sacar 2. Profe, ¿y el día del examen van a estar ustedes dos, los dos profes, o...? Vamos a estar ambos, sí, pero no todo el rato, vamos a estar media hora. No, muy poco tiempo. Así que también es una restricción de COVID y por otros temas también, así que esta vez vamos a estar media hora, vamos a resolver preguntas y después no hay más preguntas. Qué miedo, ya. Pero después alguien va a quedar, se supone. Alguien va a quedar cuidando para que no copien, pero no sé si les va a poder resolver las preguntas, digamos. Eso, la pregunta tiene que hacerlas a nosotros, digamos. Entonces, la primera media hora, básicamente enfocarnos en entender bien los enunciados para las preguntas. Y después de la media hora... Sí, yo creo que sería una buena idea eso. Lo que pasa es que también, Cristina, y tú, y para los demás también, el preguntar demasiado, la pregunta constante dentro de un examen de título, igual desconcentra un poco a los otros compañeros. Y nos ha pasado bastante en anteriores exámenes de título que finalmente estamos perjudicando quizás a algunos por ahí, otro que le cuesta más concentrarse, digamos, cuando está haciendo un examen, digamos. Y no queremos influenciar negativamente tampoco en eso. Sí, se entiende, profe, 100%. Bueno, entonces yo les agradezco que hayan asistido a mi clase, que les vaya muy bien, por favor sigan estudiando, profundicen los temas que dijimos que vimos, y de una u otra manera, mucha suerte, mucho éxito en el examen de título. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en el Bueno, 4. gracias. Chao, Chao. profe. Chao a todos. Chao, que Ahora, estén bien. Gracias. Cuídense, muchas gracias. Chao, profesor.